todos los días es lo mismo, todos los días seguimos la misma rutina, todos los días con los mismos afanes, con los mismos problemas, con las mismas ansiedades y dificultades, todos los días, 7 días a la semana, y las cosas no cambian, vivimos siempre la misma situación. Y dice la Escritura que durante 7 días, Saúl y sus hombres, estoy hablando en el capítulo 13, durante 7 días Saúl y sus hombres permanecieron en Gilgal y no hicieron nada. Simplemente viendo cómo pasaban los días. La misma situación. Y de pronto usted dirá, bueno, pero es que ellos estaban obedeciendo a la orden del profeta Samuel, que les había mandado que lo esperaran. Y sí, es cierto. Estaban obedeciendo a la orden que Samuel el profeta les había dado, pero esto no impedía de que Saúl y sus hombres, de que el pueblo de Israel buscara la presencia de Dios. Esto no impedía que el pueblo adorara al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto no impedía de que el pueblo se metiera en una comunión íntima con el Dios Todopoderoso. Y ¿sabe algo? El no buscar la presencia de Dios, el no buscar una intimidad, el no tener una intimidad con Dios, unido a la situación difícil del pueblo por la que estaba atravesando, los llevó a un momento de caos, los llevó a un momento de confusión. Dice el texto que se llenaron de miedo, se llenaron de temor. Todo el pueblo de Israel había sido convocado para luchar, todos habían llegado, pero la situación que encuentran, tanto física como espiritual, los lleva a sentir miedo. Y esto causó que el pueblo huyera, que muchos del pueblo se escondieran, se metieran en cisternas, se metieran en cuevas, se escondieran detrás de las piedras. Muchos volvieron atrás, porque cuando tenemos una situación difícil y Dios no aparece o no lo tenemos por ningún lado, nos llenamos de miedo, nos llenamos de temor. Era lo que estaba sucediendo con el pueblo. Y dice la Escritura que con todo este problema y con no buscar a Dios, Saúl, el rey de Israel, terminó cometiendo otro error. Verso 2 y verso 3 del capítulo 14, dice allí la Escritura: y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Elí, sacerdote en Silo, llevaba el éfod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Mira usted lo que hace Saúl. Con tanta confusión, cierto que cuando no tenemos claridad en nada, en vez de hacerlo bien, terminamos embarrándola. ¿Sabe por qué? Porque este hombre, Ahías, era un sacerdote de la descendencia de Elí. Y recuerden que esa descendencia sacerdotal había sido desechada por Dios en el capítulo 2 y 3 de este primer libro de Samuel. Así que ya allí empezó a embarrarla. Ahora echan suertes, porque es que se tenía que ofrecer el sacrificio. Samuel el profeta no había llegado,
Y entonces Saúl, el rey, toma el lugar del profeta y hace el altar y ofrece un sacrificio al Señor. No le pertenecía a Saúl hacerlo. Eso era trabajo del profeta Samuel. Pero es que cuando no tenemos claridad, cuando no buscamos la presencia del Señor, nos sucede igual que a Saúl, que buscó la suerte. ¿Y sabe algo? El éfod es una parte de la vestidura de los sacerdotes mandada por Dios allá en Éxodo 28. Pero para el tiempo de los jueces, ya esto se había convertido en un amuleto. Ya lo tomaban como amuleto para saber si me va a ir bien o me va a ir mal. Y entonces hicieron muchos a Dios a un lado y empezaron a actuar conforme a su voluntad. Porque es que aquellos que usan amuletos, que juegan la suerte, aquellos que no quieren hacer la voluntad de Dios, buscan su propia voluntad y saben que terminan siempre peor que como empezaron. Y esta historia se asemeja a la historia de muchos de nosotros hoy. Tiene bastante parecido. ¿Sabe por qué el Señor un día dijo que cada día iba a traer su propio mal? Cada día va a tener sus propios problemas y dificultades. Y es increíble y vergonzoso para nosotros los hijos de Dios que el Señor tenga que tomar un ave, unos pájaros, para que usted y yo podamos entender que aunque venga el mal, aunque el día traiga su propio mal, aunque estemos en problemas, aunque estemos en dificultades, que aunque la situación o las circunstancias por las que estemos atravesando sean adversas, podamos usted y yo entender que de todo eso Dios tiene el control. Pero nosotros nos levantamos cada día con el problema y en vez de buscar la solución en Dios, que es el único que tiene la solución a nuestras dificultades, tratamos de buscar la solución por nuestros propios medios. Es increíble que nos olvidemos que Dios tiene el control de nuestra situación. Sabemos que es así, pero se nos olvida. Y permitimos que nuestros estados de ánimo, nuestros estados emocionales salgan a flote. Esos sentimientos que tenemos allí guardados o reprimidos. Porque de pronto vemos cómo pasa el día a día, cómo pasa el tiempo, cómo pasan los meses, cómo pasan los años y los sueños que tenemos, las metas que queremos alcanzar, no las hemos logrado, no las hemos alcanzado. Y vienen sentimientos, vienen momentos en los que usted empieza a aflorar esos sentimientos reprimidos por lo que no ha alcanzado. Y comenzamos a vivir, escúcheme bien, nuestro día a día, dejándonos guiar por nuestras emociones, dejándonos guiar por nuestras circunstancias, dejándonos guiar por nuestros problemas. Y mire, cuando usted se deja guiar por sus circunstancias, por sus problemas, por sus emociones, lo único que está demostrando es que no tiene una confianza plena en el Dios Todopoderoso. Porque cuando usted confía plenamente en Dios, se va a dar cuenta que aunque sea difícil, en Dios hay solución. Así que cuando quitamos nuestra mirada del Señor, nos sucede lo mismo que le sucedió al rey Saúl y al pueblo de Israel.
nos llenamos de miedo, nos llenamos de confusión, la vida se nos vuelve un caos y comenzamos a actuar de forma que no agrada al Señor. Ahora miremos la otra cara de la moneda. Miremos a Jonatán. Mientras Saúl, en medio de la situación difícil, buscó hacer su propia voluntad, Jonatán, su hijo, en medio de la misma situación, buscó la presencia y la voluntad de Dios. La actitud que asume Jonatán es muy distinta a la de su padre Saúl. Y escuche, aunque el pueblo de Israel no tenía armas de hierro para luchar de tú a tú con el ejército enemigo, tenía un arma mucho más grande, mucho más poderosa, que es la misma arma que usted y yo tenemos hoy para combatir a nuestro enemigo, y es la fe y la confianza en el Dios Todopoderoso. Aleluya. El capítulo 1 dice, y un día aconteció que, el verso 1, perdón, y un día aconteció que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está al otro lado, y no lo hizo saber a su padre. Mientras Saúl se equivocaba, Jonatán hacía todo lo contrario. Un día, ¿sabes algo? Tú hoy viviste un día y mañana vas a vivir otro, y pasado mañana vas a vivir otro, y así vas a vivir hasta que el Señor venga o te vayas con Él. Y todos los días van a ser normales. Todos los días van a traer su propio mal. Todos los días van a ser de la misma forma naturalmente. Pero tú decides si vives un día normal o vives un día sobrenatural. Si vives un día ordinario o vives un día extraordinario. Y miren, el plan de Jonatán era atacar al campamento de los filisteos. Pero había una particularidad, y es que no lo iba a atacar con un ejército, sino que lo iba a atacar él solo con su criado. Ellos dos iban a enfrentar a aquel ejército que estaba armado hasta los dientes. Para muchos era un plan suicida. Muchos iban a decir: está loco. Quizá por eso no lo contó a nadie y se fue escondido, porque sabía que no iban a creer. Muchos lo iban a tratar de loco. Muchos se iban a burlar de él. Pero aunque se burlaran, Jonatán sabía lo que quería, porque él conocía el poder de Dios. Él conocía la soberanía de Dios y sabía que no iba a pelear solo. No es que Jonatán se creyera invencible, es que Jonatán conocía al Dios para el cual no hay imposibles. Esa era la gran diferencia. Y escúchame algo, amada iglesia. Cuando tú te atreves a hacer de lo natural algo sobrenatural, cuando tú te atreves a hacer del ordinario algo extraordinario, cuando tú te atreves a creerle a Dios
te van a tratar de loco, se van a burlar de ti, pero no te preocupes, porque es que ellos, los que te tratan de loco, no conocen al Dios que tú conoces. Ellos no sienten lo que tú puedes sentir, ellos no creen en el Dios que tú crees, ellos no viven lo que tú vives. ¿Sabes por qué? Porque cuando tenemos al Señor, cuando Jesús está en nuestra vida, podemos ver como Él ve. Podemos ver que lo imposible se hace posible, porque no peleamos nosotros, Dios pelea a través de nosotros y nos da la victoria. Aleluya. Que no te detenga lo que el mundo te diga. Que no te detenga lo que el diablo te diga. Porque el Dios que está contigo, amada iglesia, el Dios que te guía, el Dios que camina a tu lado, no es un Dios natural. Es un Dios que te sostiene con su diestra de poder. No importa tus circunstancias, no importan tus diagnósticos adversos, no importa tu situación económica, no importa tu situación física. Ese Dios tiene poder para vencer a todos tus enemigos. Verso 6 y verso 7. Dice lo siguiente: dijo pues Jonatán a su criado que le traía las armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá Jehová haga algo por nosotros, que no es difícil a Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, he aquí, yo estoy contigo a tu voluntad. Y aunque estemos en la situación más difícil de nuestra vida, en esos momentos cuando parece que todo se perdió, en esos momentos cuando parece que no hay vuelta atrás, en esos momentos cuando el diablo hace fiesta porque cree que nos ha vencido, aún en esos momentos en que nosotros mismos llegamos a pensar que hemos sido derrotados, allí en esos momentos llega ese Rey Celestial. En ese momento llega nuestro Dios y nos levanta, nos sostiene y nos dice: tranquilos, que yo camino contigo, yo voy contigo, venciendo a tus enemigos, destruyendo los muros, derribando altares, acabando con toda atadura y con toda cadena. En el verso 13 al verso 15, te voy a leer estos 3 versos. Dice: y subió Jonatán, trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y los que caían delante de Jonatán su paje de armas que iba tras él, los mataba. Esta fue la primera matanza en la cual Jonatán con su paje de armas mataron como unos 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo temblor, escuche bien, en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a hacer correrías, también ellos temblaron, y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Escúchame, porque ya voy a terminar. Mírame, tú no tienes que ser un Superman, no tienes que ser un Avenger para ser un vencedor. Tú no tienes que tener fuerza física o doctorados en teología para que Dios te dé la victoria. En tu día a día, lo único que tienes que hacer es todo lo que está a tu alcance. Porque cuando tú haces lo que está a tu alcance, Dios hace el resto. Cuando tú haces lo posible, Dios hace lo imposible.
Dice el texto en el verso 15 que leímos, dice, y hubo temblor. Esto no fue de parte de Jonatán y de su paje de armas, esto fue de parte de Dios. Y hubo temblor, escúcheme bien, en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a hacer correrías, también ellos temblaron y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. ¿Sabe por qué? Porque el que iba con Jonatán era el poderoso de Israel, el Dios que está allí a tu lado, el Dios que camina contigo, el Dios que un día te dijo, yo te voy a hacer más que vencedor. Ese Dios caminaba con Jonatán, fue a la guerra, fue a la batalla, fue a enfrentar al enemigo, y aunque eran muchos, aunque los tildaron de locos, aunque se burlaban posiblemente, como lo van a hacer contigo cuando te atrevas, al final Dios va a hacer lo imposible y te va a dar la victoria.